Mis queridas criaturas, no sé si sabéis que dentro de unos días termina el plazo de votación para los premios Ignotus, concedidos por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y si estáis censados, podéis nominar a Martes de Terror como mejor producción audiovisual. Que solo es una idea, ¿eh? Pero que si cuela, pues mira, eso que nos llevamos. Bueno, y dicho esto, os dejo con el programa de hoy, que llega bien cargadito. Ya veréis, ya veréis. Adelante. Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, que veces invitada. Ya empieza el próximo programa. Martes de Terror. Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de Terror. Con Tony López Y Evaristo, el epitafio. ¿Sigue igual? Eso parece. ¿Y qué hacemos? Déjame pensar. Habrá que hacer algo, digo yo. Mendrugo, sal de ahí. Tony, ¿dónde estás? Tony, contéstame. Evaristo, esto me preocupa ya, ¿eh? Despedidos de Tony para siempre. No me las apuestes, Lord. Como te llames. Devuélveme a ese mendrugo ahora mismo. O te vas a enterar como me llamo Evaristo. Atrévete, hechicero incauto. Tú lo has querido. Trauma, ve a buscar mi grimorio, que vamos a solucionar esto rapidito. Evaristo está un poco revuelto, ¿eh? Este grimorio siempre ha tenido muy mal humor. Anda, dámelo. Toma. Grimorios a mí. Ríete mientras puedas. Lamento que no temas mi poder. ¿Dónde está Lady cuando se la necesita? Yo qué sé. Estará pintándose las uñas. Os enviaré mi torbellino oscuro. Evaristo, corre, antes de que nos ponga la casa patas arriba. Ya voy, Trauma, ya voy. Eso era aquí. Estaba por aquí. Apartad, principiantes, y dejad actuar al experto. Pero, Evaristo, ¿has visto? Me temo que sí, Trauma. Me temo que sí. Ha llegado el padre notorio. Empieza a temblar, culebrilla virriosa. Evaristo, no hagas caso y sigue buscando. Sí. Era por aquí. Estaba por aquí. Aparta, monaguillo. Mirad y aprended. Quítate ese sombrero ridículo. Don inútil. Tus palabras no me amilanan, piojoso. Además tengo una importante misión que cumplir. Escuchad a don Notorio. Es de suma importancia evadir conversaciones con culebras porriosas. Su ignorancia es peligrosa. A ver si aprendéis. Bola de pelo piojosa. Abre mi maletín. Oye, elemental ridículo, que yo no soy tu criado. Tú eres lo que yo te diga que seas. Haz caso a don Notorio antes de que sea demasiado tarde. Anda, Trauma, ábrelo, que tengo curiosidad por ver lo que se trae entre manos. Ya voy. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Es que no lo ves, abuelo ignorante?
Mi estola púrpura, agua bendita y una copia única del Rituale Notorium, el único libro capaz de vencer el mal. Dámelo, enano diabólico. ¡No me toques! Dije si Trauma, clávale las uñas bien profundo. Te voy a arrancar los bigotes, pelón, pero antes don Notorio tiene una misión que cumplir. Prepárate, culebra inmunda. Desgraciado. Pero bueno, oye, guarro, apunta a otro lado que me has dado a mí. Vas a perdigonazo, Trauma. Ya te digo, qué asco. Este es el agua que don Notorio ha bendecido. Abandona este cuerpo vago de pasillo, purrioso, matón de patio de colegio, cabra barata. Don Notorio te lo ordena. Toma elemento. Pero bueno, esto no se puede aguantar. Apártate, Trauma, que te van a duchar. Se acabó. Felino asqueroso. Te vas a enterar. Toma por cerdo. Te ordeno que abandones este cuerpo, culebrita de río. Tomad vosotros, apestosos. ¡Puh! Maldito elemental. Toma. Yo mejor me voy. Para ti. ¡Puh! Me tienes harto. ¡Miau! ¡Ay! Lady. Con lo bien que estaba echándome la siesta. Ya sabía yo que teníais que alegrarme el día. Pero... ¿qué es esta fantochada? Vengo a salvaros del mal, bruja asquerosa. Pero bueno, a ti te voy a salvar yo. ¡Toma! Don Notorio es mucho don Notorio. Y quítate ese sombrero ridículo ya. Anda, tira, fantoche. ¡Ay! Toma. ¡Ah! ¡Mi vestido! Ahora lo vas a limpiar con la lengua. ¡Toma! Y esta por si te has sabido a poco. Oye, que me vas a mudar la cara. Querido Tony, qué emoción volverte a escuchar. ¿Veis que pronto se acabó el exorcismo? Vaya golpe que me he llevado. ¿Y tanto? Desde luego, vaya desertor que llevas dentro, Tony? Mira que pronto ha huido. Pues en cuanto ha visto venir la chuleta. Lo importante es que ya estás aquí, de nuevo, con nosotros. Y, por cierto, haced el favor de quitar ya esa musiquita. Mucho mejor. Menuda ducha me voy a dar. De verdad, qué gente más guarra. Mira cómo me han puesto, Lady. Pues anda que mi precioso vestido, defenestrado por esas babas asquerosas. Y este elemental, es un apestoso. Enano cagón y maloliente. Me vengaré. Notorio, me temo que te toca una buena ducha. Y un poco de vergüenza tampoco le vendría mal. Desde luego que no. Esto... que no es por interrumpir, pero estoy esperando la historia de hoy. Ya voy, Evaristo. Qué impaciente. ¿Qué te parece, Trauma? Si escuchamos tu relato y mientras nos lavamos un poquito. ¡Qué asco! Me parece ideal. Hoy va a ser un programa lleno de sorpresas. El primer cuento que os voy a presentar se titula Un juguete para Juliet, escrito por Robert Bloch y publicado en la antología Visiones Peligrosas en el año 1967. Se trata de uno de los cuentos más peculiares de su autor. Se trata de un relato futurista en el que un anciano, capaz de viajar en el tiempo, regala a su nieta personajes de distintas épocas para que los torture y asesine a su gusto. No os voy a desvelar nada más, solo os daré una pista. También tiene algo que ver con el criminal más peligroso de Whitechapel.
Así que si os parece, os dejo este suculento relato en la voz de nuestras almas condenadas. Y mientras, voy a darme una buena ducha. Un juguete para Juliet. Un relato de Robert Bloch. En las voces de Rebeca Guijarro, Tony López, Rafael Lindem y Nieves Guijarro. Juliet entró en su dormitorio, sonriendo, y 1 millar de Juliets le devolvieron la sonrisa. Porque todas las paredes estaban cubiertas con espejos, y el techo estaba formado por paneles empotrados que reflejaban su imagen. Por todos lados donde mirara, podía ver los rubios rizos que enmarcaban unos rasgos llenos de sensibilidad. Pero Juliet no se sonreía a sí misma. Sonreía debido a que sabía que el abuelo estaba de vuelta y le había traído otro juguete. Dentro de unos momentos sería descontaminado y se lo entregaría, y deseaba estar preparada. Juliet giró el anillo de su dedo y los espejos se oscurecieron. Otro giro oscurecería enteramente la habitación. Un giro en sentido contrario y los espejos volverían a brillar. Todo era cuestión de elegir, pero ese era el secreto de la vida. Elegir por el puro placer de hacerlo. ¿Y qué le complacía hacer esta noche? Juliet avanzó hacia uno de los paneles de espejo y pasó su mano ante él. El cristal se deslizó hacia un lado, revelando una hornacina tras él. Una apertura en forma de ataúd excavada en la roca sólida, con el dispositivo situado a su altura correspondiente. Vaciló un momento. No había jugado a ese juego desde hacía años. Otra vez, Juliet agitó su mano y el espejo se deslizó, cubriendo de nuevo la apertura. Erró lentamente a lo largo de la hilera de paneles, haciendo gestos a medida que andaba, deteniéndose para inspeccionar uno tras otro lo que había detrás de los espejos. Allí estaba el potro y el resto de los instrumentos, la mesa de disección con cientos de años de antigüedad y sus exóticos mecanismos. Tras el siguiente panel, los cables y electrodos que producían esas muecas tan extrañas, por no hablar de los gritos. Por supuesto, los gritos no importaban en una habitación a prueba de ruidos. Se dirigió hacia la pared lateral y agitó de nuevo su mano. El obediente cristal se deslizó a un lado y se quedó contemplando un juguete que casi había olvidado. Era una de las primeras cosas que el abuelo le había traído, y era muy vieja, parecida a la caja de una momia. ¿Cómo la había llamado? Ah, sí, la doncella de hierro de Nuremberg. Eso era, con las afiladas púas de acero llenando la tapa por su interior. Tenías que ir con mucho cuidado al usarla, para no arruinar demasiado rápido la diversión. El abuelo le había enseñado cómo funcionaba la primera vez que le había traído un juguete realmente vivo. Y luego, el abuelo se lo había mostrado todo. Le había enseñado todo lo que sabía, puesto que era muy sabio. Incluso le había dado su nombre, sacándolo de uno de los viejos libros impresos que había descubierto, escrito por el filósofo de Sade.
el abuelo le había traído libros del pasado, al igual que le había traído los juguetes. Era el único que tenía acceso al pasado, puesto que era el dueño del viajero. El viajero era un mecanismo muy ingenioso, capaz de alcanzar las frecuencias vibratorias que lo liberaban de los lazos del tiempo. En reposo, era simplemente un artefacto parecido a una gran caja cúbica, del tamaño de una habitación pequeña. Pero cuando el abuelo accionaba los controles y se iniciaba la oscilación, la caja se volvía borrosa y desaparecía. Estaba todavía allí, decía el abuelo. Al menos la matriz permanecía allí, como un punto fijo en el espacio y en el tiempo. Pero cualquier cosa o cualquier persona que estuvieran dentro del cubo podían moverse libremente por el pasado. Por supuesto, eran invisibles cuando llegaban allí, pero en realidad eso constituía una ventaja, particularmente cuando se quería encontrar cosas y traerlas. El abuelo había traído algunos objetos realmente interesantes desde lugares casi míticos: la gran biblioteca de Alejandría, la pirámide de Keops, el Kremlin, el Vaticano, Fort Knox. Todos los lugares donde estaban almacenados los tesoros y el conocimiento que había existido hacía miles de años. Le gustaba ir a esa parte del pasado, el periodo antes de las guerras termonucleares, y coleccionar cosas. Naturalmente, los libros, las joyas y los metales no tenían utilidad, excepto para un anticuario. Pero el abuelo era un romántico y le gustaban los viejos tiempos. Era extraño pensar en él como en el dueño del viajero. Pero por supuesto, él no había sido su creador. El padre de Juliette era quien lo había construido realmente, y el abuelo tomó posesión de él después de que su padre muriera. Juliette sospechaba que el abuelo había matado a su padre y a su madre cuando ella era todavía un bebé, pero nunca había podido estar segura de ello. Tampoco importaba. El abuelo era siempre muy bueno con ella y además pronto iba a morirse. Y entonces ella sería la dueña del viajero. Acostumbraban a bromear frecuentemente sobre ello. He hecho de ti un monstruo, dijo el abuelo. Y algún día tú terminarás destruyéndome, tras lo cual, por supuesto, procederás a destruir todo el mundo, o lo que queda de él. ¿Y eso no te da miedo? Claro que no. Ese es mi sueño, la destrucción de todo. Un final para esta decadencia. ¿Te das cuenta de que hubo un tiempo en que había más de 3.000 millones de habitantes en este planeta? Y ahora hay menos de 3.000. Menos de 3.000 encerrados en estos domos, prisioneros gracias a los errores de sus padres, que envenenaron no solo el mundo exterior, sino también el espacio abierto en su intento de transformar el orden atómico del universo. La humanidad está virtualmente extinta. Lo único que harás tú será acelerar el final. Pero, ¿no podríamos ir hacia atrás, a otro tiempo, en el viajero? Preguntaba ella. ¿Hacia atrás a qué tiempo? El continuum es invariable. Un acontecimiento conduce inexorablemente a otro. Eslabones todos de una cadena que nos conduce al presente y a su inevitable fin de destrucción. Contamos con una supervivencia individual temporal, sí, pero de ninguna finalidad. Y ninguno de nosotros está capacitado para vivir en un ambiente más primitivo.
De modo que quedémonos aquí y extraigamos todo lo que podamos de este momento. Mi alegría es ser el único poseedor y usuario del viajero. En cuanto a la tuya, Juliet... El abuelo siempre se reía entonces, porque sabían cuál era la gran alegría de ella. Juliet mató su primer juguete cuando tenía 11 años. El abuelo se lo había traído como un regalo especial de algún lugar del pasado. Pero el obsequio no quería cooperar, y ella perdió la calma y lo golpeó con una barra de acero. De modo que el abuelo le trajo otro juguete, un poco mayor. Y este cooperó estupendamente, pero al final ella se cansó, y un día también se deshizo de él. Por supuesto, el abuelo se enteró. Fue entonces cuando la bautizó Juliet, y a partir de entonces le trajo muchos juguetes que ella guardaba detrás de los espejos en su dormitorio. Siendo invisible, podía encontrarle casi cualquier cosa en sus viajes. Todo lo que tenía que hacer era utilizar un aturdidor y transportarlos de vuelta. Por supuesto, cada juguete tenía que ser descontaminado muy cuidadosamente. El pasado pululaba de extraños microorganismos. Pero una vez los juguetes se habían vuelto adecuadamente antisépticos, eran entregados. Siempre era delicioso ese momento de anticipación, antes de que llegara uno nuevo. ¿Cómo sería? ¿Sería joven o viejo? ¿Salvaje o domesticado? Los había tenido de todo tipo y cada posible combinación. A veces los mantenía vivos durante días antes de cansarse de ellos. En otras ocasiones deseaba que todo ocurriera muy rápidamente. Esta noche, por ejemplo, sabía que se sentiría apaciguada tan solo por la acción más directa. Una vez se hubo dado cuenta de esto, Juliet dejó de jugar con sus paneles de espejos y se dirigió directamente donde guardaba el cuchillo. Sí, aún seguía allí. Ahora sabía lo que iba a hacer. Llevaría el juguete con ella a la cama y luego, precisamente en el momento adecuado, combinaría sus dos grandes alegrías. Se estremeció de anticipación, luego de impaciencia. ¿Qué clase de juguete sería? Recordó aquel otro suave y frío. Benjamin Bartouche, un diplomático inglés del tiempo que el abuelo llamaba las guerras napoleónicas, y luego a la aviadora norteamericana de un poco después en el pasado, y también uno de los regalos más especiales, toda la tripulación de un velero llamado María Celeste. Le habían durado semanas. Sorprendentemente, en ocasiones había llegado incluso a leer cosas sobre sus juguetes, porque cuando el abuelo se acercaba a ellos con su aturdidor y los traía, desaparecían para siempre del pasado. Y si de alguna forma eran conocidos o importantes en su tiempo, tales desapariciones eran notadas. Así, algunos de los libros relacionaban misteriosas desapariciones que ocurrían de tanto en tanto y que, por supuesto, nunca eran explicadas. Juliet palmeó la almohada ahuecándola y volvió a dejarla en su sitio, deslizando debajo el cuchillo. Ya no podía esperar más. ¿Qué era lo que lo estaba entreteniendo? ¿Por qué no llegaba aún su juguete? De pronto la voz de su abuelo le llegó desde el altavoz. Querida, te envío una pequeña sorpresa. Eso era lo que decía siempre. Formaba parte del juego. Juliet soltó el mando del comunicador.
Me muero de la curiosidad. Dijo. Dime cómo es. Es un inglés de la época victoriana. Muy formal y educado, por lo que parece. ¿Joven? ¿Guapo? Aceptable. El abuelo dejó escapar una risita. ¿Quién es? ¿Alguien de los libros? Ignoro su nombre. No encontramos identificación durante la descontaminación, pero por sus ropas y modales y el pequeño maletín negro que llevaba cuando lo descubrí a primeras horas de esta madrugada, calculo que debe de ser un médico regresando de alguna llamada de urgencia. Juliet sabía lo que eran los médicos por sus lecturas, por supuesto, como sabía lo que significaba victoriano. De algún modo, la combinación parecía correcta. ¿Formal y educado? Rió ella. El abuelo rió también. ¿Tienes algo en mente? Estoy seguro. Sí. ¿Puedo observar? No esta vez. Muy bien. No te enfades. Te quiero. Juliet cortó la comunicación. Justo a tiempo porque la puerta se estaba abriendo y el juguete entró. Ella lo miró, dándose cuenta de que el abuelo había dicho la verdad. El juguete tenía unos 30 y tantos años. Atractivo, pero no guapo. No podía serlo, enfundado en aquel traje oscuro y con aquellas ridículas patillas. Había algo casi deprimentemente refinado en él. Un victoriano enrojeciendo, con la constitución de un toro, e ignorante de que aquel era su matadero. Era tan divertido que ella no pudo dominarse. Avanzó inmediatamente y lo rodeó con sus brazos. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Las preguntas habituales formuladas de la forma habitual. Normalmente Juliet se hubiera divertido, dando respuestas evasivas destinadas a desconcertar. Pero esta noche sintió una impaciencia que no hizo más que aumentar cuando abrazó al juguete. Este empezó a respirar pesadamente, reaccionando, pero seguía desconcertado. Dígame, no comprendo. ¿Estoy vivo o esto es el cielo? Ella se tendió de espaldas. Estás vivo, querido, murmuró. Maravillosamente vivo, pero mucho más cerca del cielo de lo que piensas. Y para probar esta afirmación, su mano libre se deslizó bajo la almohada y buscó a tientas el cuchillo. Pero el cuchillo ya no estaba allí. De alguna forma había hallado el modo de abrirse camino hasta la mano del juguete. Y el juguete ya no era formal y educado. Su rostro era como algo surgido de una pesadilla. Solo un atisbo, antes de que el cegador destello de la hoja se abatiera sobre ella una y otra vez. La habitación, naturalmente, era a prueba de ruidos. No descubrieron lo que quedaba de ella hasta pasados varios días. Allá en Londres, tras el último y misterioso crimen cometido a primeras horas de la madrugada, jamás se encontró a Jack el Destripador.
Trauma, muy bueno. Pero un poco corto, ¿eh? Hombre, Evaristo, que la ducha me ha relajado un poco, pero todavía sé lo que hago. Perdona. No te preocupes, que lo tengo todo pensado y os he traído un par de sorpresas que os van a encantar. Vaya, qué emoción. ¿Y tanto? Desembucha, Trauma. Eso, desembucha, analfabeto, gatuso indecente. ¡A callar, elemental! Notorio, ¿por qué no te sientas un ratito aquí con nosotros? Pero bueno, qué remolones que sois. Dejadme decir lo que os tengo que contar. ¿Recordáis que la semana pasada tuvimos el gusto de contar con la presencia de Gabriel Pombo? Pues esta semana está otra vez con nosotros. ¡Qué buena noticia, Trauma! Así es, y nos ha regalado una curiosa historia de su autoría, titulada La verdadera historia de Jack el Destripador. Un relato en tono humorístico que, como veréis, encaja perfectamente en estos programas tan especiales. ¡Disfrutad! Notorio, ven aquí. No quiero brujas que... ¡Ya voy! Ay, mejor escuchad. La verdadera historia de Jack el Destripador. Un relato de Gabriel Pombo. En las voces de Tony López, Rafael Lindem y Nieves Guijarro. Aquel otoño de 1888 había sido espantoso para los habitantes de Londres. Y no porque la niebla y el frío resultasen más agobiantes que de costumbre, pues al mal clima los ciudadanos británicos estaban acostumbrados. Lo que llenaba de terror a la población inglesa eran unos sucesos mucho más macabros. No era para menos. Desde aquel mes de agosto los periódicos no paraban de informar que en los barrios bajos del este de la capital, sobre todo en el maltrecho distrito de Whitechapel, un maníaco venía asesinando a mujeres de vida alegre. Los crímenes tuvieron su inicio en la noche del 7 de agosto, cuando Martha Tabran murió violentamente tras recibir 39 puñaladas. A esta desdichada la acompañaron en fatídico destino Mary Ann Nichols el 31 de agosto, Annie Chapman el 8 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Edwards, ambas durante la madrugada del 30 de ese mes, y, después de una engañosa interrupción, la joven y bella Mary Jane Kelly el 9 de noviembre. Cada nuevo homicidio del ejecutor se tornaba más feroz y más convencido de que nunca lo iban a detener. La espantosa lista de víctimas, lejos de concluir, proseguía agrandándose, y la policía británica, la famosa Scotland Yard, se mostraba impotente para capturar al sádico delincuente. Por si fuera poco, esa tarde se volvió inesperadamente sombría. Una falla en el sistema de farolas de gas, que por entonces iluminaba la Inglaterra gobernada por la reina Victoria, sumergió a los londinenses en la más tétrica de las penumbras. Ese atardecer, el asesino que la prensa bautizaba con el alias de Jack el Destripador estaba decidido a atacar de nuevo. Se vistió muy despacio con elegantes ropas oscuras, pantalón, camisa y saco negro y corbatín de seda gris. Por último, tras echar encima de sus hombros una amplia capa, se cubrió la testa con su sombrero de copa favorito. Salió de su residencia con paso firme, casi presuroso, sin olvidar llevar consigo el maletín de cuero, similar al que usaban los médicos en esa época,
en cuyo interior escondía un juego de cuchillos de recia empuñadura que con mucho esmero acababa de afilar. Una vez que avanzaba sobre las adoquinadas calles, llamó su atención la cerrada oscuridad que inundaba todo a su alrededor, aunque aún faltaba bastante para que cayera la noche. Maldito apagón, se dijo contrariado. Esperaba que la ausencia de luz no perjudicara el trabajo en las tabernas. Allí era donde solía ir a beber unas copas, y desde las barras de esos antros escudriñaba a las prostitutas. Cuando las mujeres se marchaban con algún cliente, las acechaba sigilosamente y aguardaba que el ocasional compañero de aquellas se retirase. Instantes después, por sorpresa, sin darles tiempo a oponer la menor resistencia, se abalanzaba sobre ellas y les cercenaba la garganta. Esta noche no sería la excepción, pensó, y una cruel sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, esta vez Jack, quien usualmente apenas bebía alcohol, precisaba un trago de whisky. No lo necesitaba a fin de infundirse coraje antes de matar, pues para él la vida humana nada significaba. Deseaba ingerir una generosa ración de licor antes de ponerse a conversar con un extraño, al cual contarle las ideas que rondaban por su cabeza. Quería jactarse de sus tristes hazañas y anunciar a otros las maldades que en un futuro cercano planeaba cometer. Uno será muy asesino, pero es un ser humano al fin y al cabo, se dijo. La ocasión le venía de perrillas porque no se veía nada a causa del apagón, por lo cual nadie lo iría a reconocer y por ende denunciarlo. Llegaría a una taberna, pediría al cantinero que le sirviera un trago y hallaría algún parroquiano a quien hacer partícipe de sus confidencias y de paso pegar un gran susto. Caminó y caminó hasta advertir unas luces muy tenues cuyo reflejo le permitió vislumbrar una entrada. Una taberna abierta y oscura, sin duda. Ingresó y enseguida oyó el parloteo de varias personas dialogando. Voces masculinas todas ellas. Ninguna voz femenina alcanzó a percibir. Tal cosa era normal, porque a esa hora tan temprana las mujeres de vida alegre aún no comenzaban su labor. Solo había hombres, marineros, oficinistas aburridos y obreros que, cansados de su jornada en las fábricas, acudían a las cantinas para relajarse bebiendo licor. Tropezó en medio de la penumbra con una silla sobre la cual se sentó, al tiempo que se quitaba su sombrero de copa. Bobby, llamó con voz autoritaria. Cuando no conocía el nombre del tabernero, nunca le fallaba requerir ser atendido por algún empleado que se llamara Bobby, dado que el diminutivo de Robert era muy común en la Inglaterra victoriana. No fue diferente esta vez, y de inmediato escuchó el rumor de unos pasos aproximarse. ¿Qué se le ofrece, mister? Pues que me sirvan una jarra de cerveza. No, mejor sírveme un vaso de whisky. Escocés, por supuesto. Esta noche tengo muchas ganas de hablar con alguien y beberme un whisky será un buen comienzo. Hizo una pausa mientras intentaba distinguir entre las sombras las facciones de su interlocutor. En realidad, mister, no creo que aquí podamos ayudarlo. Si usted busca con quién hablar, deberá dirigirse a otro sitio. Fue la fría respuesta. Claro que me servirás, cantinerito de cuarta. Rugió con mal humor. Me traerás el trago que te ordeno y me escucharás muy atento, te guste o no. Realizó un paréntesis a fin de dar más énfasis a sus amenazas. ¿Sabes con quién estás tratando, mocito? Pues nada menos que con el tipo al cual todos llaman Jack el Destripador. No necesito aclararte por qué me apodan así, ¿no crees?
Las rudas palabras del criminal parecieron surtir efecto. El sujeto anónimo pareció tragar saliva y, cambiando de tono, le dijo respetuosamente: Disculpe usted. Con esta tremenda oscuridad uno no puede saber con quién está tratando. Claro que haremos todo lo posible por servirlo, repuso, y con un gesto rápido de su mano llamó a un compañero. Cuando los pasos se aproximaron, Jack oyó que el primero le decía al otro: El señor es Jack el Destripador. Nos hace el honor de visitarnos. Ve a la trastienda en busca de una botella de scotch de la máxima calidad. Más calmado al comprobar que sus órdenes eran obedecidas, el delincuente prosiguió: Bien, muchacho. Así está mejor. Bueno, como te decía, no sé por qué razón, pero mientras caminaba rumbo a esta taberna me vinieron unas enormes ganas de hablar con alguien. Con un desconocido. Y ahora que te has puesto amable, creo que te elegiré a ti para hacerte algunas confesiones. Jack pudo sentir que la respiración de su anónimo oyente se tornaba más pesada. Este pobre cantinerito debe estar muerto de miedo, pensó, y esa idea lo puso de ánimo alegre. Siempre resultaba bueno sentirse distendido en aquellas noches cuando se aprestaba a salir a trabajar, provisto de sus filosos cuchillos. Consideraba cosa positiva la adrenalina que le corría al oír los gritos de las víctimas, y mientras emprendía la huida por las estrechas callejuelas burlando a los estúpidos policías. No obstante, sabía que soportar mucho estrés era malo para su salud. Lo escucharé con toda la atención que usted se merece, respondió suavemente el otro. Bien, Bobby. Te contaré por qué maté a la primera, a esa gorda fea, la cual, al día siguiente, leyendo los periódicos, supe que se llamaba Marta Tabram. Yo estaba en la taberna El Ángel y la Corona, y me aprontaba para retirarme cuando la mujer iba saliendo del brazo con un guardia de la Torre de Londres. Un muchachito que estaba gozando de su día franco, y al cual no se le ocurrió mejor idea que gastarse la paga con una apestosa como esa. ¿Sabes? La muy furcia estaba borracha, y al pasar me dio un pisotón. Sé que lo hizo sin querer, pero por 1000 diablos, cómo me dolió. Me apretó justo la uña encarnada. Bueno, claro que no decidí matarla solo por eso, pero la seguí hasta la calle para insultarla a ella y al mequetrefe que tenía por cliente. Y al aproximarme logré verle bien la cara, y ahí fue que me vinieron unas ganas bárbaras de cortar su grueso pescuezo. ¿Quieres saber por qué? No me puedo imaginar. Dígamelo, mister. Pues porque la cretina era idéntica a mi tía Etelvina, la muy zorra de mi tía que me hacía la vida imposible cuando yo era chico. La vieja hace años que está muerta. De niño siempre quise vengarme de ella, pero se murió antes de que yo llegase a ser adulto. Y ahora, al verle el rostro bajo la luz de aquella farola a gas, a Marta Tabram, supe que mi tía se había reencarnado en ella. Esa fue la primera vez que lo hice. 39 tajos le pegué. Tuve que darle tantos para liquidarla porque el puñal lo llevaba desafilado. Después de esa vez, siempre voy preparado y llevo al menos un par de cuchillos bien afiladitos. ¿Y a las demás mujeres también las asesinó porque se parecían a su tía? No te hagas el chistoso, Bobby. Las maté porque le agarré el gustito a la sangre. Además, con lo idiota que es nuestra policía, de seguro nunca me van a atrapar. No tengo el gusto de compartir su mala opinión sobre la policía de Londres. ¿Y tú qué sabes de eso, infeliz? Como ya hemos dicho, al criminal no le agradaba que lo contradijeran. Aquí en Inglaterra todos los policías son idiotas, ¿me oyes? Y dicho sea de paso, ¿para cuándo el whisky? Disculpe, mister. Mi compañero demora porque fue hasta la bodega a buscar un whisky acorde a la calidad de un distinguido visitante como usted. Bueno, pero que no tarde. Me muero de ganas por beber un buen trago. Como te venía contando, una vez que uno le agarra la mano a esto de cortar cuellos y destripar, ya no se puede parar.
hizo una interrupción teatral para asustar a su interlocutor y remató. Y esta noche, cuando salga de esta taberna, pienso despachar a un par de prostitutas más por lo menos. Se quedó aguardando el efecto que surtían sus amenazas. El tipo, a estas alturas, debe habérselo hecho encima de los pantalones. Supuso, mientras saboreaba la agradable sensación de causar miedo. Sin embargo, un nuevo comentario de Bobby volvió a sacarlo de sus casillas. Como ya le dije, pienso que la policía de acá no es tan tonta como usted cree. Es más, me parece que su carrera criminal ha terminado y que ya no podrá asesinar a ninguna mujer más. Le retrucó con inesperada serenidad el otro. Claro que seguiré despanzurrando prostitutas a diestra y siniestra. No dejaré de matarlas hasta que me harte. Bramó el homicida múltiple. ¿Quién se piensa este desgraciado que es? Se dijo. Como me siga llevando la contraria, abriré mi maletín, tomaré uno de mis cuchillos y le rebanaré el cuello. Lástima que no puedo verlo con esta maldita oscuridad. Pero antes de que pudiera ejecutar movimiento alguno, escuchó a su oponente repetir: Le aseguro que su carrera criminal ha terminado y que ya no volverá a lastimar a nadie. Mas el timbre del otro sonaba curiosamente muy seguro. Tanta rabia le provocó esa afirmación y el tono con que la misma fue dicha que por instinto Jack adelantó sus manos con ambos puños crispados, amenazando hacia las sombras, hacia donde provenía la voz de aquel impertinente fastidioso. ¿Cómo te atreves a decirme que ya no podré volver a matar a quien a mí se me antoje? Rugió totalmente fuera de sí Jack el Destripador. Porque usted no se encuentra dentro de una taberna. Estas son las oficinas de la jefatura de policía de Scotland Yard. Le espetó seriamente el agente, al tiempo que cerraba un par de esposas en torno a las muñecas del atónito asesino en serie. Estás escuchando Martes de Terror en almenradio.com. Caray, Trauma, me ha gustado muchísimo. Ya sabía yo que sí. Siéntate. Yo soy Don Noto. Lo que vamos a ganar en tranquilidad. Evaristo, por favor, pon un poco de música. Ay. Ahora mismo, pequeñín. You're in for surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the rip-off. You'll soon shake with fear
antes de que me preguntes, Evaristo, tengo una última sorpresa. ¡Toma ya! Le he pedido a Gabriel Pombo que, desde su experiencia, nos perfile la figura de este famoso asesino, ya que la semana pasada nos puso al tanto de su andadura criminal. En mi opinión, es el broche final perfecto para este ciclo dedicado a Block y a uno de los criminales más importantes de todo el siglo XIX. Pero mejor que nos cuente Gabriel por qué es tan importante. La escabrosa celebridad adquirida por Jack el Estripador se construyó a lo largo de un lapso inferior a las 10 semanas. De hecho, desde el 31 de agosto de 1888, óbito de la primera víctima canónica, pasando por la llamada Noche del Doble Acontecimiento, y a lo largo de aquel octubre, donde sus matanzas representaron noticia de portada en los rotativos británicos, se consolidó su reinado de terror. A partir de la fatídica madrugada del 30 de septiembre de ese truculento año, la prensa y el público se enterarían del alias que se había puesto a sí mismo el criminal. Y aun cuanto al presente existan pertinaces recelos de que el inquietante seudónimo se lo atribuyeron periodistas sedientos por vender noticias, lo cierto fue que en todo el mundo se llegó a identificar por medio de aquel pegadizo apodo a ese homicida sin parangón. Aquellas escasas semanas fueron suficientes para que Gran Bretaña contase con un nuevo ícono del miedo, y tras transcurrido un mes de octubre bajo una tensa calma precursora de tempestad, el pánico escaló hasta sus cotas más elevadas. El 9 de noviembre de 1888, el desmembrador concretó la más espeluznante de sus malévolas hazañas cuando en el amanecer de ese día destrozó a Mary Jane Kelly en el interior del lúgubre cuartucho que aquella atrayente cortesana arrendaba en la pensión de Millswood. Luego saldría para siempre de escena, esfumándose tan abruptamente cuán repentina había devenido su irrupción. Dejaría detrás de sí la sangrienta estela de un puñado de hechos acreditados y las semillas de una persistente leyenda que, de tanto prolongarse al cabo de los años, parecería no alcanzar nunca su fin. Su conducta criminal mostró pautas que son en extremo difíciles de clasificar, porque no todo en él sigue el esquema del victimario en serie organizado. No podría decirse que fuese un asesino serial desorganizado puro. Ciertamente no era un psicótico, pues no padecía de un desorden psíquico. El criterio más aceptado se inclina por creer que el homicida de Whitechapel no era un sádico. Vale decir, no se regodeaba infligiendo dolor o provocando miedo en sus presas humanas mientras ellas permanecían con vida, sino que su primordial interés radicaba en el cadáver, en la extracción de órganos, para conservarlos cual si fuesen trofeos o para consumirlos en el marco de un impío ceremonial místico o caníbal. Esta sañuda obsesión con los cadáveres lo revela como un homicida secuencial desorganizado, pero otras aristas de su nefasta operativa delatan que se regía por un elevado grado de organización cuando perpetraba su matanza. También en este aspecto, ya que el Estripador representa un criminal especialísimo, de una rareza tan inusual que desafía el encuadre de los criminólogos. En virtud de esta compleja mezcla de rasgos que hacen imposible englobarlo dentro de los esquemas modernos en materia de criminalidad serial, es que se torna tan arduo emitir un pronóstico de cuál pudo haber sido la identidad de tan desconcertante sujeto. Lo único cierto es que se trató de un delincuente extraordinario y cerebral. Cabría admitir que la buena suerte pudo haber influido para que no lo capturaran, pero sin embargo, la fría inteligencia de una perversa mente es el rasgo más notable que se vislumbra detrás de sus macabros crímenes. Tanto si Jack el Estripador vivía o no en el este de Londres, había estudiado el terreno como un general estudia su campo de operaciones. Su vida dependía de su conocimiento de la región. Por ejemplo, en la noche del doble acontecimiento, cuando la policía estuvo tras sus huellas, un olvido, un paso en falso, lo habría colocado en manos de la ley. Ya que el Estripador conocía las rondas de los agentes policiales
Evidentemente había cronometrado sus vueltas, se había entrenado en reconocer sus pisadas, anotando su falta de percepción. Y aunque este maníaco no habitase en el este de Londres, lo indudable es que conocía esos barrios de memoria, porque flotaba sobre aquella zona infestada por la maldad como un genio de la perversión. El absoluto dominio que demostró poseer este perpetrador acerca del coto de caza o territorio de acción dentro del cual ejecutaba sus desmanes refuerza la creencia de que vivía allí en forma permanente y de que disponía de un refugio en donde esconderse de inmediato una vez culminada cada una de sus agresiones. Whitechapel y sus adyacencias nos resultaban ciertamente propicios para que pasara inadvertido un personaje de elevada alcurnia, el cual, hablando metafóricamente, resaltaría como si fuera una mosca blanca en medio del populoso fárrago de marginados que atestaban aquel distrito. Y en cuanto atañe a la historia conocida, basta con recordar que durante el transcurso del año de 1889 se fue bajando el telón al drama protagonizado por el criminal y sus víctimas. Y aun cuando nuevas mujeres morirían de forma sospechosa, las autoridades se negaron a creer que sus decesos hubiesen resultado obra del mismo victimario del año anterior. Mucho se ha fustigado a Scotland Yard, la policía británica, pero vale quebrar una lanza a favor de esta señera institución. Nunca buscaron un chivo expiatorio para enjugar así su responsabilidad por no haber podido atrapar al verdadero asesino. Y eso que los manicomios de entonces rebosaban de candidatos que podrían sin dificultad haber sido acusados y pasar por culpables plausibles. Con el devenir del tiempo, otras noticias sensacionalistas ocuparon el puesto dejado por sus crímenes y la ominosa sombra de aquel ejecutor se fue paulatinamente diluyendo. Pero no sucedería así con su aciago recuerdo, el cual se instaló en el inconsciente colectivo como un arquetipo del pánico. Un mundo conmocionado y una sociedad británica aterrorizada quedaron como testimonio de la locura sanguinaria de Jack el Destripador. Estás escuchando Martes de Terror en almenradio.com. Pues Trauma, vaya pedazo de programa que te has marcado. Gracias, miau. Notorio, no te voy a soltar. Yo soy Don Notorio. Son incorregibles. Ya echaba de menos este despiporre. Pues aún te queda por aguantar. Si se te ocurre abrir la boca, me desharé de tu novia. ¿Qué has hecho con mi novia, víbora de pacotilla? Como no te estés quieto, nunca lo sabrás. Me las pagaré. Ya me ha picado la curiosidad. ¿Qué has hecho con... ¿Cómo era? ¿Pulmonía? Neumonía. Eso. La he envuelto en un paquete y la he enviado de viaje. ¿En serio? No. ¿Os creéis todo lo que digo? ¿Quién iba a querer eso? ¿Y dónde está? ¿Os importa mucho? La verdad es que no. Pues ya os lo contaré otro día. No las pagarás, porque bueno, esto es intolerable. Te tengo en mi poder. Suelta a mi novia. Esto... Bueno, queridos y queridas oyentes, nos tenemos que despedir. Así que envío un saludo para nuestros amigos de la editorial Aeternum, el grupo de Facebook Literart y Caosfera Libros. Mis queridas criaturas, hasta la semana que viene. Vámonos, Trauma, déjalos aquí. Esperadme. Venga, Tardón, que eres más lento que el caballo del malo.
pasado miedo? Hasta la semana que viene. Si quieres disfrutar del contenido de Martes de Terror en cualquier momento y lugar, puedes hacerlo en multitud de plataformas, ¿verdad, mi querida Lady? Cierto, Evaristo. Spotify, Evox, Anchor, Breaker, Radio Republic, Google Podcasts y Pocket Cast. Así que elige tu favorita. Y por supuesto, cada martes en Alma en Radio y Radio Trovador. ¡Miau!